muy particular esta elección para Santiago porque es la primera vez que vamos a utilizar, que los santiagueños vamos a ir a un cuarto oscuro o a un sector de votación y vamos a tener dos formas de votar. La tradicional, a donde están todas las categorías que elegimos los santiagueños en el próximo domingo, y después la categoría de diputado y senador nacional, a donde se vota a través de la boleta única de papel. Ha habido un trabajo enorme de todos los partidos, de todos los sectores políticos, tratando de hacer llegar y de instruir a la gente. Era necesario, era muy necesario, claro que sí, y muy importante también. Uno de los que ha trabajado también intensamente, y quería hablar con él, intentando aportar nuestro granito de arena en lo didáctico, para llegar y al que le queda alguna duda, en este sentido, a lo mejor, ojalá se saque la duda de estas cuestiones que sería muy importante. ¿Por qué? Digo, antes de presentarlo aquí al licenciado Gastón Segura, que voy a hablar con él. Porque, ¿sabe qué? El voto de todos y cada uno, más allá de ser igual, porque el voto mío, el del Tano, el de Daniela, el de Javier, todo, o del mismo licenciado Segura, y el mío, valen exactamente lo mismo. Pero hay una cosa muy importante. Vale un montón para la democracia, así que no se puede anular por un error ni nada por el estilo. Por eso hay que preguntar, asesorarse, y es la idea que tenemos ahora. Licenciado Gastón Segura, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Roberto, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, el licenciado es docente de la UNCE, también está en el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero, ha estado trabajando intensamente en la capacitación. Creo que ustedes hicieron una capacitación con próceres, ¿no? En la lista, licenciado. Sí, en realidad hubo una política impulsada desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Sí. que se elaboró un programa que se denominó Promotores de Democracia y que se implementó tanto en las escuelas primarias como secundarias de la provincia, con el objetivo de poder informar sobre lo que explicabas vos recién, que es la nueva modalidad de votación, que sinceramente no es una modalidad compleja en términos de cómo se tiene que votar, pero todos los lugares donde se implementó por primera vez la boleta única papel, la BUP, quedó demostrado que hubo una menor participación de la población en el acto electoral, y por otro lado, a medida que van descendiendo en la visualización de las categorías que eligen, o sea, mientras van bajando, hay un mayor porcentaje de votos en blanco. Entonces, ahí había un diagnóstico inicial de que era necesario fortalecer la formación ciudadana, y en ese sentido se implementó desde el Ministerio ese programa, y nosotros también lo hicimos en el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero. Claro, usted me dice voto en blanco, pero por lo general cuando es un nuevo sistema, por lo general los niveles son en su gran mayoría de votos nulos al tener desconocimiento de cómo se vota, ¿no es cierto? ¿Eso pasa a veces? Sí, a ver, se incrementa el porcentaje de votos nulos Sí. en las categorías superiores de las boletas, o sea, los estudios sobre la ciencia política muestran que en las categorías superiores hay un porcentaje un poco más importante de votos nulos que en las elecciones tradicionales, pero en las categorías que están debajo de la categoría, no sé si llamarla principal, sino de la que está más arriba, en este caso es la de senador, en las categorías de abajo hay mayor cantidad de votos en blanco. ¿Qué quiere decir? Que la gente marca en la parte superior con un tilde al candidato que opta o al frente del cual opta, pero no marca con un tilde en la segunda categoría, en la de abajo. Es más, hubo elecciones en las que tuvieron que marcar una tercera línea por una tercera categoría, y el porcentaje de electores que votó en blanco en la tercera categoría fue muy superior al de la segunda, que ya había sido superior al de la primera. Por eso es que es importante
poder explicar la modalidad de votación, que insistimos, no es compleja, es bastante sencilla, pero como todo sistema nuevo genera dudas y esas dudas se trasladan lamentablemente en que la población en muchas oportunidades no puede elegir libremente a quienes quería elegir, pero el propio sistema, la propia modalidad, obturó esa posibilidad. Claro. En este caso, en la boleta única de papel, vamos a imaginarnos los 7 casilleros o los 7 rectángulos que hay, uno al lado de otro, que es lo que va a encontrar el elector cuando llegue. Punto 1. Tengo entendido que la urna en la cual va y de la cual nos vamos a ocupar precisamente, que es la elección nacional, porque la otra está bastante aceitada, ¿no? Es una sola boleta nada más en cada uno de los partidos, no tiene que elegir nada. En este caso, licenciado, está diferenciado el color de la urna, ¿no? Está diferenciado el color en nuestra provincia. A ver, en primer lugar, la boleta única papel se va a utilizar para la elección de los cargos nacionales. Claro. En este sentido, sí, en todas las provincias de la Argentina se va a utilizar la misma modalidad. Por lo tanto, va a haber una urna destinada a la elección nacional, que es en la que tendremos que introducir la BUP. Cuando llega el electorado, vamos a hacer como si fuese un proceso normal. Cuando llega el elector, lo que tiene que hacer es dirigirse con su DNI a la mesa, es en ese lugar a donde le entregan la boleta. ¿Le firman ahí o le firman a la salida? Hay un instructivo, te iba a decir, Roberto, muy didáctico, si bien es representativo de una fuerza política, por eso no te lo quería contar, pero es didáctico en el sentido que la votación inclusive comienza antes. Desde el momento que alguien sale de su casa, tiene que tener en cuenta que si tiene alguna afinidad política por algún espacio partidario, no lleve identificaciones de ese espacio partidario, claro, llámese remeras, gorras, banderas, sticker en sus celulares, pues eso puede generar que se identifique ese elector y se trate de decir que su voto está cantado. Como nuestra ley marca que el voto es secreto y obligatorio, o sea, pero es secreto, por lo tanto vos no podés manifestarlo con anticipación. Entonces, lo primero, antes de salir de sus casas, por más que tengan afinidades por algún espacio político, lo recomendable es que no lleven ninguna identificación con ese espacio. Bien. En segundo lugar, ir a votar con el documento físico. No se puede utilizar el documento digital que muchos de nosotros tenemos habitualmente en Mi Argentina, celular, en la aplicación de Mi Argentina. Sí. Ese documento no es válido para votar, no es válida para votar la tirilla del registro civil en los casos de quienes lo hayan extraviado, y tampoco es válido votar con documentos posteriores a los que figuran en el padrón. Anteriores a los que figuran en el padrón. Es decir, si en el padrón está mi número de DNI y dice duplicado, yo no puedo ir a votar con un DNI original. O si dice cuadruplicado, no puedo ir a votar con el triplicado. Siempre con uno posterior. Y una forma también importante de ayudar a que el electorado participe es que con anticipación se fijen en qué escuela votan. Claro. Hasta las elecciones pasadas en nuestra provincia había 350 electores por cada uno de los padrones. En esta elección va a haber solo 180 porque como tenemos una elección concurrente, es decir, dos modalidades distintas, por un lado la BUP y por la otra la tradicional, el mismo día, lo que se hizo fue trabajar en minimizar el tiempo necesario para dos elecciones, por lo tanto se dividió el padrón en dos. Si bien se intentó sostener el lugar de votación de cada una de las personas en relación a la elección anterior, en algunos casos sí hubo que hacer cambios, por lo tanto, antes de ir a votar también es muy importante que nos fijemos en qué escuela y en qué mesa nos toca ejercer. Está bien, porque a lo mejor no es la misma de la última elección, a lo mejor. Existen posibilidades de que no sea la misma. En general va a ser la misma, pero puede haber algunos casos en que no. Claro, porque se divide la cantidad de electores, se genera más mesa, digamos.
en definitiva. Sí, igualmente sabemos que desde la provincia se trabajó para duplicar la cantidad de mesas en cada escuela, Sí. justamente para que los electores que están habituados a ir a esas escuelas voten en la misma, pero hay casos en los que los espacios físicos y demás, o el aumento en la cantidad de electores, impidió que eso suceda, entonces hubo que cambiar el lugar de votación en esos casos puntuales. Por eso Bien. es importante que nos informemos con anticipación. Hasta ahí vamos bien. Entramos Bien. y nos llegamos a la mesa a donde, en este caso, vota primero la categoría nacional o la categoría provincial. ¿Qué vota primero? Primero vota la categoría nacional, nosotros nos acercamos al presidente o a la presidenta de mesa, le entregamos nuestro DNI físico y la presidenta o el presidente van a cortar la boleta única papel que viene troquelada en la urna al momento de recibirla desde el correo quien preside esa mesa. Este dato es importante, ¿en qué sentido? En la modalidad tradicional muchas veces las personas estaban acostumbradas a llevar su boleta del partido por el cual tenían preferencia política. Claro. En este caso eso no va a ser factible porque la única boleta válida para votar en esa mesa va a ser la que le entrega el presidente de mesa al momento de presentarse con el DNI. Por lo tanto les pedimos que si alguien le dice lleva esta boleta que es válida, la población sepa que solamente es válida la que entregan los presidentes. Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Que únicamente tiene validez de cómputo y de voto positivo la boleta que le entrega el presidente de mesa. Exacto. Bueno, seguimos en términos procedimentales. Una vez que nos entrega antes de entregarnos la boleta al presidente de mesa, lo que hace, como bien señalabas vos, es firmarla la boleta. En la parte anterior de la boleta va a tener un espacio para que el presidente de mesa la firme y solo el presidente de mesa, no los fiscales. Imaginemos, vamos a hacer este ejercicio didáctico, que la boleta es el sobre. Vieron que habitualmente nosotros íbamos a votar y el presidente nos entregaba el sobre. Ingresamos dentro, claro, y sí. ese sobre iba firmado. Exacto. Bueno, en este caso justamente la boleta es como si fuera el sobre, por lo tanto el presidente lo va a firmar y me lo va a entregar. Bien. Así como cuando íbamos a votar y no podíamos llevar un sobre de nuestra casa para ir a votar, sino que solo era válido el que nos entrega el presidente, la BUP es lo mismo, solo es válida la que nos entrega el presidente que la firma antes de entregar. Ahora, Gastón, te hago una consulta. Porque puede pasar. Sí o sí, delante mío tienen que romper el troquel, firmarla y entregármela. Exacto. Delante del elector, corta del troquel la boleta al presidente y te la entrega en la mano. La firma y te la entrega en la mano para que te puedas dirigir a la cabina de votación. Correcto. Que es un biombo más que una cabina, ¿no? En todos lados Es un biombo que, si bien es importante esto que señalás para que la gente tenga tranquilidad, claro, nadie va a ver a quién se vota, el biombo va a cubrir todo el torso de la persona, por lo tanto en el momento que te inclinás para poder hacer la cruz, no se va a ver absolutamente nada de manera periférica, por lo tanto la otra de las características que tiene el voto, que es secreto, también se va a respetar. Entonces el biombo va a estar cerrado y va a permitir que dar en las categorías que queramos elegir sin que nadie pueda ver a quién elegimos. Bien, entonces, bueno, vas al biombo, despliegas la boleta para ver el menú electoral que hay, son 7 candidatos o 7 ofertas electorales y el procedimiento debe ser marcar una cruz de la preferencia electoral que quiera, senador que está en la parte de arriba y diputados nacionales en la parte de abajo, ¿no? Exacto. Tené presente, Roberto, como bien decías vos, en Santiago, en esta elección nosotros tenemos 7 fuerzas electorales que se presentan, toda la oferta electoral está en una sola boleta, en la parte superior van a ver los nombres de cada uno de los partidos, debajo
van a ver los nombres de cada uno de los candidatos a senadores nacionales de ese partido, y en la tercera fila los candidatos a diputados nacionales de cada uno de los partidos. En esto que decías vos de hacer una cruz, para que se figure quien está escuchando en este momento, va a ver el nombre del partido en la segunda fila. Arriba de la foto de cada uno de los candidatos va a haber un pequeño cuadradito. Dentro de ese cuadradito hay que hacer su cruz. Y lo importante es que lo hagan solo dentro del cuadrado, que no quieran hacer cruces muy grandes que excedan la columna del partido político al que quiera votar, porque lo que se identifica al momento de contabilizar un voto como válido es la intención que tuvo el elector. Y si hacemos una cruz muy grande que exceda a la columna del partido que quiero, podría llegar a generar confusión al momento del recuento, cuando cuenten los votos, y decir, bueno, tuvo intención de votar a más de uno y que ese voto se anule. Que entonces, hablar de que sería un voto nulo. Recalcar entonces que la cruz tiene que caber dentro del cuadradito que está habilitado a tal efecto. Tiene que caber la cruz. Exacto, una cruz, un tilde, pero siempre dentro del cuadradito que justamente está arriba de las fotos de los candidatos de cada uno de los partidos. Bien, está bien. El voto no puede ser horizontal, digamos, no se puede votar 2 veces senadores, 2 veces diputados nacionales. Tiene que ser un senador y un diputado, ¿no? Perfecto, es justo lo que hablábamos recién. Nosotros, históricamente, cuando elegimos en la elección una sola boleta del partido político en la categoría que queremos votar dentro del sobre, ¿verdad? Si, por ejemplo, ahora tenemos elección a gobernador, nosotros elegimos la boleta del partido que queremos votar y solo esa, no elegimos otra boleta también para poner dentro del sobre. En este caso es lo mismo, hay que hacer una sola cruz porque podemos elegir una sola oferta política en la categoría que queremos votar, en este caso a senador, y una sola cruz en la categoría de diputados nacionales. Claro, en ese caso, si hay una, déjame aclarar esto que me parece muy importante, digo, porque recién decía, el voto de cada uno es muy importante y es válido, entonces no lo podemos, por un error, anular nuestra intención de ir a elegir a quien queremos. Por ejemplo, si tiene ya definido por una fuerza, el voto es vertical, senador y diputado. Ahora, si quieres elegir un senador de una fuerza política o un diputado de otra fuerza política, bueno, eso también puede ser. Nada más que en eso hay que prestar mucha atención y no equivocarse, ¿no? Sí, es solamente hacer una cruz al candidato a senador de un partido en la fila superior y una cruz en el candidato de diputado en la fila inferior a diputados provinciales. Claro. Solo una, porque si hacemos 2 en la parte superior, estamos anulando el voto de nuestra intencionalidad de votar a senador nacional. Claro. Si, por ejemplo, votamos al partido 3 a senador nacional, le hacemos una cruz, y al partido 4 a senador nacional le hacemos una cruz, no estamos votando a ninguno. Nuestro voto es nulo. Está anulado. Si hubiéramos metido 2 boletas, la del partido 3 y la del partido 4, dentro del sobre. Sí, es más práctico votar en forma vertical. Ahora, ningún tipo... práctico, como decís vos, nosotros generalmente, no hay una cultura, está demostrado dentro de la ciencia política, digamos, no hay una cultura del corte de boleta en las elecciones en la Argentina, por lo tanto creemos que también en lo pedagógico, pero en lo práctico es muy importante decirle a las personas, si usted tiene un partido al cual quiere votar, vótelo con una cruz arriba a su candidato a senador y una cruz abajo al diputado, candidatos a diputados provinciales nacionales. Como en el voto tradicional, en el otro donde vamos a la categoría provincial, no puede haber ningún escrito,
no puede dañarse el voto, romperlo al voto, cortarlo, ni nada por el estilo, ¿no? Porque si no anula también el voto, o sea, no puede haber ninguna... Por ahí algunos por hacerse los pícaros también suelen escribir algo, pero bueno, eso no tiene sentido, la verdad. O sea, no se puede dañar al voto ni se puede anular el voto. Mira, ahí hay un tema. Mientras nosotros podamos identificar, por más que haya que tenga algún daño la BUP, pero Ajá. que te permita identificar a quién da fe la persona que quiere votar, a qué espacio político, y la cruz o la marca que haya hecho está claramente señalada en alguna de las fuerzas políticas, ese voto, en una sola, Sí. ese voto va a ser válido. Bien. Pero sería importante que la gente no dañe la No BUP, dañe, que claro, ahora claro. después seguimos con el procedimiento, que no la rompa, que no... Porque eso va a generar al momento del escrutinio que hacen al final una serie de discusiones entre los fiscales, obviamente. Cada uno uno va a querer anular el voto, el otro va a querer confirmar. Es innecesario. de discusiones, y además capaz que la persona fue un error, no quiso romperla a propósito, ahora vamos a explicar, o marcó mal sin querer. Bueno, lo importante es que se respete el derecho democrático que tenemos todos los santiagueños al momento de elegir. Ahora, Gastón, ¿qué pasa si me equivoco? Traten de no dañarla. Resulta que hago el voto, me equivoco. ¿Puedo rectificar esa equivocación antes de ponerlo en la urna? ¿Puedo salir y decir a las autoridades de mesa, perdón, me he equivocado? ¿Puedo volver a votar? Sí podés hacerlo. Te pido un segundito para explicar algo más en relación a cómo marcar y pasamos a esto que decías vos. Bueno, dale, dale. Nosotros decíamos que tenemos candidatos a senadores nacionales y candidatos a diputados nacionales. Si nosotros hacemos una cruz votando al senador nacional, pero no hacemos una cruz votando al diputado nacional, ese voto a diputado nacional va a ser en blanco. Si nuestra elección era que eso pase, está muy bien, digamos, hay que respetar porque la persona no se sentía identificada con ninguno de los candidatos a diputados nacionales. Puede pasar. Y está bien que lo haya hecho así. Ahora, si su intención era votar a alguna fuerza política, les pedimos que no se olviden de poner el tilde en los candidatos a diputados nacionales, porque en ese caso se va a computar para esa categoría como voto en blanco. Correcto. Bueno, bien, ahora vamos a ver si es que me he equivocado, qué es lo que pasa. Si puedo rectificar. Vamos detrás del biombo. Sí. Y nos equivocamos, se nos rompió la BUP, esto que decías vos, no sé, hice un bollito, los nervios me llevaron a marcar mal y no marqué al partido político que quería. Lo que tenemos que hacer es no perder nuestro derecho a votar. No, por favor, que la gente no diga, uy, me equivoqué, bueno, lo pongo así, total, ya está, ya. No, no, no. Con mucha tranquilidad van a ver que en la parte posterior de la BUP hay una línea punteada que es por donde nosotros debemos doblar la boleta antes de introducirla a la urna. Entonces lo que tenemos que hacer es doblarla a la BUP por esa línea punteada, siempre con la oferta electoral hacia adentro, que no se vea. Nos acercamos al presidente de mesa, le decimos que nos hemos equivocado en nuestra intención de votar. El presidente va a guardar esa boleta en un sobre especial y nos va a entregar una nueva. Por lo tanto, si cometemos algún error, no nos preocupemos, llevemos tranquilidad de que tenemos la posibilidad de subsanar el error, devolviendo la boleta que votamos mal y solicitando una nueva para poder nuevamente dirigirnos al biombo y votar, hacer la cruz arriba y abajo de manera correcta en el partido político que queremos elegir. Claro, vale la pena esto volver un poquito para atrás. Una vez que se produce la elección del senador y del diputado o de lo que sea, chequear bien que esté bien lo que uno quiere votar, ¿no es cierto? Como para hacer valer el voto como corresponde. Ahí nos vamos a dar cuenta si nos equivocamos o no y si hay algún error a subsanar. Es muy bueno eso que decís vos, pero es fundamental. O sea, mirar lo que hemos hecho. No, muchas veces las personas tendemos a solidificar las acciones que realizamos. La hicimos y ya quedó. Claro. Nos llevará solo un segundo más volver a mirar si las cruces que hicimos eran las que efectivamente deseábamos. Si es así, recién ahí doblar la boleta por la línea punteada
siempre con la oferta electoral hacia adentro, es decir, que no se vea que hemos votado al partido 1 como candidato a senador nacional y al partido 1 como candidato a diputado nacional, porque también nos van a intentar decir que nuestro voto está cantado. Claro. Entonces, siempre doblando hacia adentro, cerramos la BUP y tal cual, si fuera un sobre, nos acercamos a la urna de la elección nacional. Es importante que esa urna va a estar identificada con un escudo nacional de color azul. No nos asustemos si no sabemos cuál es la urna. El presidente de mesa nos va a indicar. Sin duda. Que guardemos claro. la urna, la boleta en la urna, cuál es. Pero va a estar diferenciada de esta manera. Va a tener un escudo de color azul. A ver, sí, hemos tenido un acople. Sí, dime, Gastón, perdón. No, decíamos que va a tener la urna de la elección nacional un escudo de color azul. Ajá. Que las personas cuando se acercan a votar, cuando se acercan a guardar la BUP en la urna, lo hagan en esa urna. Igual el presidente de mesa va a estar atento y si nos llegamos a equivocar nos va a señalar en qué urna efectivamente va. Y si suponiendo que por algún error involuntario nuestro y descuido del presidente introducimos nuestro voto de la BUP en la urna de la elección provincial, no nos hagamos problema, nuestro voto va a valer y en el momento del recuento de votos, cuando abran las urnas, van a separar la BUP que está en la urna de la elección provincial y la van a poner junto al resto de las BUP de la elección nacional. Así que no creemos que no va a pasar, pero en el caso de que pase, no creamos que nuestro voto no va a ser válido. Va a ser válido y nuestro derecho a elegir representantes va a tener la misma validez que el resto de los... Bueno, con la clara intención de que haya sido un espacio didáctico, esperemos hayamos cumplido con esa expectativa, y decime si falta algo para terminar ya, si te queda algo o no pregunté lo que debía. Simplemente, Roberto, una vez que introducimos la BUP, nos acercamos al presidente de mesa, que va a estar ahí al lado, y el presidente nos va a entregar el sobre. El sobre nos va a servir para elegir a nuestros representantes a nivel provincial, claro. Que en este caso es gobernador, legisladores provinciales, en el caso de que vivan en comisiones municipales, comisionado municipal, y en 3 casos hay que se eligen intendentes municipales. Claro. Por lo tanto, con el sistema tradicional vamos al cuarto oscuro y elegimos la oferta electoral que nos representa en estas elecciones. Bien. Bueno, esperemos haber preguntado todo lo que tenía que preguntar, así que te agradezco un montón, Gastón. Gracias por estos minutos, sé que todavía están trabajando ustedes. Bueno, muy atento, ha sido muy gentil. Bueno, muchísimas gracias a vos y esperamos haber aportado un granito de arena a Claro. un esfuerzo muy pero muy importante que se está haciendo no solamente desde el gobierno de la provincia, sino de muchos que queremos que se defienda el derecho a elegir libremente en Santiago del Estero, como viene sucediendo hace mucho, pero mucho tiempo. A mí mi interés era que ser algo didáctico, porque, por ejemplo, en la provincia de Córdoba desde el 2011 creo que se vota de esta manera, y todavía tienen esos problemas. Siguen habiendo la identificación, la preocupación no es político-partidaria. La preocupación es de participación, claro, a que en todos los lugares donde se implementa genera estos errores, estas dificultades, y lo que tenemos que hacer nosotros, creemos humildemente desde Santiago del Estero, es trabajar para que se minimice el error que puede haber en el derecho a elegir libremente a quienes queremos que nos representen. Muy amable, Gastón, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. El licenciado Gastón Segura, del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero y docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, sobre este intento de capacitación para aquellos que vamos a ir a votar. Vamos a ir a votar el próximo domingo, por sobre todas las cosas. No es nada de otro mundo, hay que prestar atención y es bastante sencillo, la verdad. Nada más simplemente un sistema nuevo, pero
esas cosas nuevas son interesantes hablarlas y conversar.